Muy bien, hoy vamos a ver un tema que es de mucha importancia para nosotros como creyentes y es el vivir sabiamente. Y diariamente en nuestra vida nosotros debemos tomar decisiones y de eso consta nuestra vida diariamente. Hay que tomar decisiones, decisiones en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo económico, qué amistades voy a tener, cómo voy a resolver los conflictos en mi vida. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué estoy pensando? ¿Y cómo estoy hablando? Por lo tanto, necesitamos sabiduría para nuestra vida diaria. Y ese es el tema de hoy, el vivir sabiamente. Y eso necesitamos como creyentes. Pero primeramente vamos a empezar diferenciando. ¿Qué tipo de sabiduría hay? Y es la sabiduría según el mundo y la sabiduría según Dios. Eso hay que tomar en cuenta primeramente. Pero, ¿qué es la sabiduría del mundo? Y por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien sabio, es alguien que sabe mucho, es alguien inteligente, es alguien capaz de guardar mucha información en su mente fácilmente, a pesar de no creer en Cristo. Esa es una persona sabia según el mundo, alguien inteligente, alguien que tiene la capacidad de guardar mucha información en su mente, quizás de arte, de cultura general, de política, de ciencia, de muchos temas. Y esa es la sabiduría según el mundo. Y es alabada esa sabiduría. Pero, ¿cómo ve Dios de esta sabiduría, de estas personas que guardan información, pero no tienen temor de Dios? Que a pesar de no ser creyentes, estas personas son consideradas como de un alto conocimiento, inteligentes y sabias. ¿Cómo los ve Dios? Salmos 14:1. Ahí vamos a abrir la palabra de Dios. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por lo tanto, la sabiduría del mundo ya vemos en qué se basa y cómo los ve el mundo. Pero ¿cómo ve Dios la sabiduría de este mundo? ¿Cómo lo ve al sabio de este mundo? Dios lo ve como un necio, porque no cree en Dios y rechaza la palabra de Dios deliberadamente. ¿Pero qué es un necio? Un necio es una persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello su ignorancia. Por lo tanto, de la sabiduría de este mundo es solo adquirir conocimiento, información, una persona capaz de guardar en su mente mucha información, pero rechaza a Cristo, no cree en Dios. Por lo tanto, Dios lo ve como un necio, una persona ignorante, una persona dura de corazón. Y Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios capítulo 3, versículo 7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Por lo tanto, la sabiduría de este mundo es considerada como necedad, primeramente porque no creen en Dios y rechazan la palabra de Dios. Por lo tanto, estos pasajes nos muestran que una persona que tiene mucho conocimiento, pero que no cree en el Señor y rechaza su palabra, no es sabio, sino necio. Es una persona que con el fin de llevar a cabo sus ideas o planes, no escucha los consejos de otras personas, ni las consecuencias negativas que puede acarrear
su comportamiento. Es decir, que de ninguna manera logra convencerse de su error. El sabio, en su propia opinión, es terco para aceptar el consejo de Dios. Cree que todo lo sabe, llevando de su parecer para dar respuestas a sus ideas, que en ocasiones no tiene sentido. Es una persona que no respeta ni obedece a Dios y sigue por el mal camino. Esa es la sabiduría del mundo y un sabio según el mundo. Por lo tanto, la palabra necio vemos que indica que las personas inmorales rechazan a Dios y no las personas de poca inteligencia, como algunos hacen referencia. Lo dicho anteriormente se deduce porque el necio rechaza a Dios con el fin de vivir una vida llena de placeres. Por lo tanto, esa es la sabiduría del mundo, ese es el sabio según el mundo. Y eso podemos entender primeramente, para entrar a lo que es la sabiduría según Dios. Pero Dios, este conocimiento e información que se basa solo en el razonamiento humano y en la interpretación, aunque para el Señor es insensatez. Primero los Corintios 3:19 nos dice, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería, como dice la Biblia. Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Entonces, el sabio según el mundo es alabado, pero Dios, ¿cómo ve esta sabiduría? Como una tontería. Por lo tanto, debemos tener en claro para poder comprender la sabiduría según Dios, ¿qué es la sabiduría según el mundo? Y ahora entramos a la sabiduría según Dios. ¿Qué es la sabiduría según Dios? Y alguien sabio según Dios es alguien que tiene la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de su Padre Celestial y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. Ese es el sabio según Dios. Pero ¿de dónde proviene esta sabiduría para poder ser sabio según Dios? Y es de Dios mismo. Y ahí vamos a Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6 nos dice lo siguiente. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, en este pasaje de Proverbios vamos viendo algo muy importante, y es de dónde viene la sabiduría. Y viene de Dios mismo. Y Él es quien la da. Y el libro de Proverbios es muy hermoso porque se enfoca en dos cosas, en un contraste entre la sabiduría y la insensatez, el sabio y el necio, el que teme a Dios y el que vive según sus propios deseos y placeres. Por lo tanto, Proverbios manifiesta que la sabiduría viene de Dios y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Job capítulo 12 versículo 13 nos dice, con Dios están la sabiduría y el poder, suyo son el consejo y el entendimiento. ¿Y por qué de Dios viene la sabiduría? Porque uno de sus atributos es que Dios es sabio. Esa es su esencia. Dios es sabio. La sabiduría habita en Él y Él puede impartir esa sabiduría a las personas. Por lo tanto, en una definición sencilla de alguien sabio según Dios, podríamos decir lo siguiente. Es una persona que tiene la habilidad para discernir entre el bien y entre el mal. Es una persona que tiene la habilidad para llevar a la práctica el conocimiento adquirido de la palabra de Dios en su vida cotidiana. Esa es la sabiduría de Dios. Tiene que ver con un conocimiento experimental,
algo que sabe, pero que lo lleva a la práctica. Esa es la sabiduría según Dios. Por lo tanto, vemos que sabiduría no es aprender versículos bíblicos, tener el conocimiento de lo que la Biblia dice, sino que ese conocimiento lo podamos llevar a la práctica en nuestras vidas cotidianas. Ese es un sabio según Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo adquirimos sabiduría? ¿Dónde empieza? ¿Cómo alguien puede adquirir esta sabiduría que viene según Dios? Ahí vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer en la Reina Valera y en la traducción del lenguaje actual después, ¿ya? Colosenses capítulo 2, versículo 3. Desde el versículo 2 vamos a leer. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? En Cristo Jesús. Y en la traducción en lenguaje actual, el versículo 3 dice, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo Jesús. Y así como Cristo es recibido por la fe, asimismo debemos vivir bajo el señorío de Cristo y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, ¿cuál es la base, el fundamento o el requisito para que una persona pueda empezar a ser sabia? Es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sabio, según el mundo, decía, no hay Dios. Y es sabio en su propia opinión. Él es su Dios y lo que vale es su palabra, lo que él piensa, lo que él dice y lo que él hace. Por lo tanto, no está en la capacidad de ser sabio según Dios ni recibir esa sabiduría. Por eso todo empieza con la salvación. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en que Jesús murió en la cruz del Calvario por sus pecados y que resucitó de entre los muertos, viene a ser salvo. El Espíritu Santo viene a morar dentro. Y ahora Cristo, que es sabiduría, viene a habitar en esta persona. Por lo tanto, el primer requisito para vivir sabiamente o ser sabio según Dios, ¿qué es? Ser creyente. Si alguien no es creyente, ¿podrá vivir según la sabiduría de Dios? Es imposible. Y ahí vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Es un pasaje que es muy conocido y que nos aclara esto, que la sabiduría para adquirirla o el requisito es la salvación. Y ahí empieza todo. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y el conocimiento. Y en otra versión dice, todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Y solo cuando alguien nace de nuevo, desea obedecer a Dios, ya que el Espíritu Santo vive en él. Así que si usted se ha arrepentido, ha creído en el Señor Jesucristo, es salvo y tiene la capacidad de obedecer al Señor. Y Dios quiere darle esa sabiduría. Pero ¿cómo adquirimos esta sabiduría? Que sabemos que es el conocimiento de Dios para ser sabios y aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Primeramente por la meditación
de la palabra. No podemos aplicar algo que no conocemos. Por eso es importante que como creyentes podamos alimentarnos de la palabra de Dios con el objetivo de que lo llevemos a la práctica. Salmos 19:7. Salmos 19:7 nos dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es perfecta, convierte el alma, tiene la capacidad de transformar la vida de una persona. Y también la palabra de Dios es fiel y tiene la capacidad de hacer sabio al sencillo, aquel que no tiene conocimiento, aquel que es inexperto. Si nos aferramos a la palabra de Dios, si meditamos en ella, podemos ser sabios si la llevamos a la práctica. Primer punto, el arrepentimiento, la fe en Cristo. 2, meditar en la palabra de Dios constantemente. Y 3, pedirla en oración. Ahí vamos a Proverbios, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Por lo tanto, vemos que algo importante es, además de la salvación, que es el requisito primordial, meditar en la palabra, pero también pedirla en oración, que nos dé la sabiduría para comprenderla, pero después llevarla a la práctica. Y como último punto llegamos a eso. El objetivo es obedecer la palabra. Y no basta con tener conocimientos bíblicos y entendimiento de ellos. La sabiduría de Dios está reservada para quienes tienen en cuenta sus instrucciones, sometiéndose y aplicando sus verdades en todos los aspectos de su vida cotidiana. Y ahí podemos hacernos una pregunta que es muy importante. ¿Soy salvo? Si soy salvo, puedo ser sabio. ¿La estoy pidiendo en oración? ¿La estoy buscando por medio del estudio de la palabra? ¿O estoy siendo indiferente ante el conocimiento de la palabra de Dios? Por lo tanto, no vamos a ser sabios y vamos a tomar malas decisiones en nuestra vida. Y ahí nos vamos a hacer la pregunta que por lo general nos hacemos cuando cometemos un error, cuando vemos las consecuencias de nuestros malos actos. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué nos faltó? Sabiduría, sabiendo que la sabiduría es un conocimiento práctico, algo que nos lleva a hacer. Pero una vez que una persona cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, pide en oración esta sabiduría, la busca por medio del estudio bíblico, ahora la obedece y lo lleva a la práctica. Por lo tanto, la sabiduría que viene de Dios, ¿es algo visible? ¿Es algo palpable en una persona o no se lo puede ver? Si es un conocimiento que se lo lleva a la práctica. ¿Se puede ver esta sabiduría en alguien? ¿Qué creen ustedes? Sí, porque la sabiduría que viene según Dios era la habilidad de poner en la práctica el conocimiento adquirido. Entonces podemos ver que hay características de una persona sabia, de alguien que aplica el conocimiento de Dios. Así que vamos a ver algunas características de un creyente sabio. Porque alguien que no es creyente podrá ser sabio. No, debe venir en arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo. Ahí vamos a Colosenses, capítulo 4,
versículos del 5 al 6. Y ahí nos va a hablar claramente que la sabiduría tiene que ver con la vivencia, no solo con el conocimiento. Colosenses, capítulo 4, versículos del 5 al 6 dice lo siguiente: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. En la traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas que edifican. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Andar sabiamente. Y esta palabra andar tiene que ver con cómo nos conducimos en la vida, cómo actuamos en la vida. Andar sabiamente. Entonces vemos aquí algunas características que nos manifiesta quién es un creyente sabio. Primeramente, tiene un testimonio ante los no creyentes. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los no creyentes. Por lo tanto, la característica de un creyente sabio es aquel que tiene un testimonio ante los no creyentes. Un no creyente puede ver que Cristo ha hecho la obra en esa persona. Es algo evidente. Por lo tanto, hay un testimonio. Otra característica que vemos en este mismo pasaje es que aprovecha las oportunidades que tiene para anunciar el Evangelio. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Por lo tanto, es una persona que aprovecha las oportunidades para anunciar el Evangelio. ¿Estamos haciendo eso, actuando sabiamente? Cuando hay la oportunidad de predicar a alguien, ¿lo hacemos? ¿O conversamos de otras cosas que no son sabias, sino insensatas, que no edifican? Pero también alguien sabio, según este mismo pasaje, es alguien que tiene un lenguaje edificante y lleno de gracia. Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Un creyente sabio es alguien que cuando otra persona le escucha, esta otra persona, ¿qué desea? Seguirle escuchando, porque sus palabras edifican. Somos de esos creyentes que cuando hablamos nos quieren seguir escuchando, o hablamos cosas que no edifican y mejor desean que ya no hablemos. Este pasaje nos muestra esas tres características de un creyente sabio. Tiene un testimonio ante los no creyentes y ahí abarca quiénes son los no creyentes en cuanto a la familia, amistades, trabajo, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Hay un testimonio y los otros lo ven. Aprovecha las oportunidades que tiene para anunciar el Evangelio y su lenguaje, sus palabras son edificantes y llenas de gracia. Pero Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17, también nos muestra algunas características de un creyente que es sabio. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17 dice lo siguiente. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Y en otra versión, en estos mismos pasajes, nos dicen lo siguiente: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Y aquí vemos algunas características importantes de un creyente sabio. Primeramente, dice que mira con diligencia cómo anda. ¿Qué quiere decir esto? El diligente, un creyente sabio, es diligente. Eso quiere decir que tiene cuidado de su manera de vivir y está pendiente de cómo se comporta. Él está pendiente, tiene cuidado de cómo está viviendo, de lo que está haciendo, de lo que está hablando para ser sabio. Pero otra característica en este mismo pasaje nos muestra que un creyente sabio es alguien que aprovecha bien el tiempo. Y aquí debemos entender algo, que no es que no tenemos tiempo para predicar de la palabra, no es que no hay tiempo para servir al Señor, no es que no hay tiempo para orar ni estudiar su palabra, sino que no aprovechamos bien el tiempo. Por lo tanto, el creyente sabio es alguien que aprovecha bien el tiempo en su vida espiritual y en todos los ámbitos de su vida. Pero también el creyente sabio en este pasaje también nos muestra que está consciente del tiempo en el que vivimos. Y eso nos dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El creyente sabio es alguien que está consciente del tiempo en el que vivimos. ¿Sí saben el tiempo en que vivimos? Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos duros de llevarlos y de soportar, en donde hay más maldad, hay más vanagloria, hay más desobediencia, hay más rebeldía. La gente se vuelca más en los placeres que a Dios. Esos son los tiempos en que vivimos, pero el creyente está consciente del tiempo en el que vive. Y eso lo lleva a vivir de una manera sabia, a ser diligente, a aprovechar el tiempo y aprovechar las oportunidades para predicar el Evangelio, porque sabe que los tiempos en que vivimos son malos, son peligrosos y son los últimos tiempos y el Señor vendrá en cualquier momento. Ese es un creyente sabio. Pero alguien sabio también en este mismo capítulo de Efesios 5, en el versículo 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo tanto, otra característica de un creyente sabio es alguien que desea comprender y aplicar lo que Dios quiere que haga. La voluntad de Dios tiene que ver con el deseo de Dios. Y un creyente sabio quiere comprender y quiere actuar según los deseos de Dios. Ese es un creyente sabio. Y hemos visto características de un creyente sabio en Colosenses 4, del 5 al 6. Hemos visto características de un creyente sabio en Efesios 5, del 15 al 17. Y todo se basa en la manera de vivir. Pero vamos a ver otras características de un creyente sabio. Proverbios capítulo 16, versículo 23. De la misma manera vamos a leer primero en la Reina Valera y en la traducción en lenguaje actual. Proverbios 16, versículo 23. En la Reina Valera dice lo siguiente: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. En la traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: piensa bien las cosas y se fija en lo que dice. Por lo tanto, vemos que
el sabio también es ¿qué cosa? Es alguien prudente. Proverbios 16, versículo 23. Y eso nos lo dice muy bien en la traducción en lenguaje actual. Quien piensa bien las cosas, se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice, convence mejor. Versículo 24, las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Por lo tanto, otra característica de un creyente sabio es que él es prudente. Piensa bien las cosas, se fija en lo que dice, producirá un impacto con sus palabras porque dice y añade gracia a sus labios y también promueve el saber. Es alguien prudente. Y Proverbios 13:16 también nos dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Y Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Por lo tanto, estos dos pasajes de Proverbios nos muestran características de un creyente sabio. Y es de que el creyente sabio es prudente, no se irrita ni se enoja fácilmente. Es alguien que actúa con cuidado, sabe el momento adecuado para hablar y cuándo callar. Y también sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Ese es un creyente sabio, alguien que es paciente. Proverbios 14:17 nos dice, el que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa lo que hace, muestra gran paciencia. Alguien que es sabio es paciente, piensa 2 veces lo que va a decir y cómo va a actuar, pero el necio habla sin pensar y al punto da a conocer su ira, su necedad, explota fácilmente. Por lo tanto, el creyente sabio piensa antes de hablar, es paciente y no habla apresuradamente. ¿Y por qué un creyente sabio es alguien que no habla apresuradamente? Eclesiastés capítulo 5 versículos del 4 al 7. Eclesiastés 5 del 4 al 7 dice lo siguiente: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado, y todo por hablar sin pensar. Este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido, pero tú debes mostrar respeto por Dios. Eso es lo que nos dice Eclesiastés 5, del 4 al 7. Un creyente sabio es alguien que no habla apresuradamente, que no hace promesas a ligera, no habla ni actúa por impulso, ni se deja llevar de sus emociones para tomar decisiones, ya que lo que llega a hablar o a comprometerse apresuradamente por una decisión superficial, no lo cumple. Por lo tanto, el sabio no habla apresuradamente, piensa lo que va a hablar. Ese es un creyente sabio. Y también Dios nos llama a ser sabios también en este sentido. ¿Cuántas promesas quizás hemos hecho a Dios y no lo vamos a cumplir? ¿Cuántas veces hemos prometido algo a alguien, a un familiar, a un hermano, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, y no lo hemos hecho?
Primero, por falta de conocimiento. Segundo, por tener conocimiento, pero no aplicarlo. Y tercero, por hablar apresuradamente. Pero otra característica de un creyente sabio es que reconoce sus debilidades y no se confía de sus propias fuerzas. Proverbios, capítulo 14, versículo 16. Un creyente sabio es alguien que reconoce sus debilidades, sus limitaciones, sabe que si se confía va a ceder a las tentaciones, por lo tanto no se confía en sus propias fuerzas. Él es alguien que reconoce sus debilidades. Este es un creyente sabio. Proverbios 14, 16 en la Reina Valera dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. En la traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: el sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. Por lo tanto, vemos que otra característica del creyente sabio es alguien que reconoce el mal por lo que es y se aparta de él. Él no sobreestima ni prueba su propia fuerza al resistir el mal. Él se aparta ya que tiene reverencia a Dios. Ese es un creyente sabio, reconoce sus debilidades, sus limitaciones, ve la tentación, no se confía y dice, bueno, no voy a caer, no voy a pecar, soy fuerte. ¿Qué pasa? Cae, peca, resbala, porque se confía. Deberíamos hacer lo mismo que José. ¿Qué hizo José? Salió huyendo ante la tentación. Y eso es lo que nos dice. El sabio conoce el miedo, se cuida del peligro, se aparta del mal. Esa es otra característica de un creyente sabio. Sabe lo que le va a hacer mal. No se confía de lo que oye, de lo que ve, de lo que hace y dice, bueno, quizás esto no me haga daño. No es nada malo, pero poco a poco puede caer en alguna tentación. Pero otra característica de un creyente sabio es alguien que vive feliz y seguro. ¿Cómo podemos decir eso? Que un creyente feliz y seguro es sabio. Ahí vamos a Proverbios, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Del mismo modo vamos a leer en la Reina Valera y en la traducción en lenguaje actual. Vive feliz y también seguro. Proverbios, capítulo 2, versículos del 10 al 11 dice: la sabiduría y el conocimiento, en la Reina Valera primero leamos. Dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Pero ¿a qué significa esto que la sabiduría y la ciencia, o sea, el conocimiento, hace grata a su alma? Y eso en la traducción en lenguaje actual nos lo dice más claro. Versículo 10 y 11. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Ese es un creyente sabio. Y el versículo 10 y 11 nos afirman que un creyente sabio es alguien que está seguro. ¿Por qué? Porque la sabiduría le proporciona placer y seguridad en la vida. Cuanta más sabiduría se adquiere, más se la desea y se la disfruta. La sabiduría da la protección e impide que su seguidor tome decisiones que luego solo traerán arrepentimiento. Porque un creyente muchas veces no tiene gozo, ha perdido la paz, no está grata su alma por las consecuencias de los errores que está cometiendo.
Por lo tanto, un creyente sabio es alguien que está feliz porque sigue la palabra de Dios, la practica y por lo tanto Dios lo protege. Está protegido en el Señor, practica la palabra de Dios y tiene gozo, tiene alegría porque está haciendo lo correcto y sigue deseando más de la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es el beneficio de vivir sabiamente? Porque hemos visto las características. Lo primero que hemos visto es que empieza en la salvación. Si uno se arrepiente y cree en Jesucristo, va a poder tener la capacidad de obedecer a Dios y ser sabio, aplicar el conocimiento. 2, meditar en la palabra. 3, orar. 4, practicarla. Y hemos visto que eso se manifiesta en la vida del creyente que lo caracteriza. Hemos visto las características de un creyente sabio. Pero ahora, ¿cuál es el beneficio de vivir sabiamente? ¿Qué provecho saco de todo esto? Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 27. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Y después leemos el 26 y el 27. Mateo 7 del 24 al 25. Dice lo siguiente en la Reina Valera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En otra versión dice en la Biblia del lenguaje actual, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. El beneficio de vivir sabiamente como cristianos es que al oír y practicar la obediencia, teniendo un enfoque central en Jesucristo, nos sirven de base para edificar una vida que puede resistir las dificultades de esta vida y permanecer firmes en la fe. Ante las dificultades, ¿qué hacemos? Dependemos del Señor, hacemos lo que la palabra dice o nos desanimamos. No queremos congregarnos, no queremos estudiar la palabra de Dios, no queremos estudiar, no queremos servir, porque no estamos siendo edificados en la roca. Estamos débiles y ante las dificultades de la vida nos desmoronamos, nos desanimamos y nos estancamos espiritualmente. Ese es el gran beneficio de vivir sabiamente, que resistiremos ante las dificultades de la vida y seguiremos creciendo espiritualmente, cual sea la situación que estemos pasando. Y podemos ahí pensar, ¿cuántos años soy creyente? Siempre hemos tenido dificultades, pero ¿cómo estoy actuando ante las dificultades? Igual que cuando me convertí. ¿Ha habido un avance en mi vida o sigo igual? ¿O he crecido espiritualmente en medio de esas dificultades? Ese es el gran beneficio de vivir sabiamente, estar firmes en el Señor Jesucristo y avanzar espiritualmente, crecer y dar fruto en medio de las adversidades de la vida y en medio de este mundo caótico que está volcado a rechazar a Cristo y su palabra. Pero ahora, ¿cuál es la consecuencia de no vivir sabiamente? Soy un creyente, no estudio la palabra de Dios. Peor aún aplicarlo, si no tengo el conocimiento de la palabra de Dios,
no estoy siendo un creyente sabio. Por lo tanto, va a haber consecuencias. Y las consecuencias, ¿en dónde nos lo dice? En el versículo 26 y 27 de Mateo 7. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande. ¿Qué cosa? Su ruina. Y en otra versión dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó, y la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Esas son las consecuencias de no ser creyentes sabios. No estamos edificados sobre la roca, no vivimos conforme a la palabra de Dios, y cuando vengan las dificultades de la vida, se va a desmoronar. Y al oír las palabras del Evangelio sin el hacer, lo que se manda es que lleva a la ruina espiritual. Un creyente que no ama la palabra de Dios, que no la practica, cuando vienen las dificultades de la vida, se desmorona espiritualmente. Empieza a retroceder. ¿Qué pasó? Las turbulencias de la vida, los azotes de la vida han hecho que se estanque espiritualmente. Un familiar muerto, una enfermedad, una dificultad económica. Si uno no está firme en el Señor Jesucristo, puede traer ruina espiritual. Puede haber consecuencias por no vivir sabiamente, porque Cristo no es el centro y no vive conforme a la palabra de Dios en medio de las dificultades. Pero ¿cuáles son las semejanzas entre estos dos constructores, entre estos dos cimientos? El uno fue edificado sobre la roca y el otro sobre la arena. ¿Cuáles son las semejanzas? Ambos, ¿qué pasó? Oyen la palabra de Dios. Ambos enfrentan las mismas pruebas, ambos tienen las mismas oportunidades y aparentemente ambos construyeron casas parecidas. Pero hubo contrastes fundamentales. Tenían naturalezas distintas, pues uno era sabio y prudente, previsor, considerado, cuidadoso, se fijaba en lo que hacía. En cambio el otro era insensato, imprevisor, necio, descuidado, no se fijaba bien en lo que hacía. Y nótese que Jesús no indica que el hombre insensato era inmoral o dedicado a vicios escandalosos. ¿Qué es lo único que no hacía? Oía, pero no practicaba. Eso es algo escandaloso, el no practicar lo que dice la palabra. No tenía vicios, no era alguien deliberado, solo alguien que oyó, pero no aplicó. Ese era un hombre insensato. Uno obedecía la palabra de Jesús y el otro no. Uno edifica sobre la peña un cimiento sólido, el otro sobre la arena un cimiento inseguro. Los cimientos no son visibles al ojo humano, pero las pruebas revelan la clase de cimiento. Hay un contraste radical en la manera que ambos soportaron las pruebas. Es algo que no se ve el cimiento, pero en las pruebas se ve de qué estamos hechos. Si somos sabios o somos insensatos. La casa construida por el sabio prudente soportó las pruebas, mientras que la casa del insensato se desmoronó. Espiritualmente, ¿cómo estoy construyendo mi vida? ¿Cómo estoy construyendo espiritualmente mi familia?
la vida de servicio, las decisiones que tomo. Y hay puntos a reflexionar en esta mañana para terminar. Y estoy viviendo en necedad al rechazar a Cristo y su palabra. Primeramente, si no me he arrepentido de mis pecados y he creído en el Señor Jesucristo, no hay sabiduría, hay necedad. Y esa es la primera pregunta a reflexionar. ¿Estoy viviendo en necedad al rechazar a Cristo y su palabra? 2. He comprendido que solo al creer en Cristo y venir en arrepentimiento me hará sabio para tomar buenas decisiones y vivir como a Dios le agrada. 3. Soy creyente, pero he sido indiferente a la sabiduría y al conocimiento de Dios. 4. Me doy cuenta que la falta de sabiduría me ha hecho actuar de la manera incorrecta y no he sido un buen testimonio. Siguiente, voy a comprometerme con sinceridad a tener una vida práctica conforme a la palabra de Dios. Seré sabio en mi vida espiritual, familiar y en cada decisión que tome en mi vida diaria. Lo que hablo y cómo actúo refleja que soy un hijo de Dios de tal manera que las demás personas lo puedan ver. Esas son preguntas que nos llevan a reflexionar mucho en nuestra vida diaria, si estamos siendo sabios. Y nuestro Padre Celestial siempre nos capacita, nos defiende y nos ayuda. ¿A quién lo busca? ¿A quién medita en su palabra y tiene el deseo de aplicarlo? Él le va a capacitar, Él le va a defender, Él le va a ayudar, Él le va a fortalecer. Pero debemos venir a Cristo, porque Él es la sabiduría y Él es quien la da. No confiemos en nuestras capacidades, sino en lo que Cristo puede lograr en nuestras vidas, si tenemos un corazón obediente. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta mañana primeramente venimos delante de ti con corazón arrepentido, bendito Dios, porque muchas veces no hemos sido sabios, no hemos sido prudentes, no hemos actuado de la manera correcta, bendito Dios. Y te pedimos que nos perdones, bendito Dios, porque muchas veces no hemos actuado en sabiduría y hemos visto consecuencias en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones con las demás personas, y nuestro testimonio ha sido afectado. Te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, porque humanamente no podemos ser sabios. Necesitamos de ti, de tu sabiduría, de tu palabra en nuestras vidas, y que podamos tener ese deseo de poder aplicar tus verdades en nuestra vida. Que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Que no escuchemos tu palabra por religiosidad, sino que porque realmente la deseamos, Señor. Gracias por este tiempo, porque nos manifiestas que tú eres la sabiduría y que necesitamos andar sabiamente, vivir sabiamente, servirte sabiamente y ser un testimonio viviente que te refleje a ti, Señor. Gracias por este tiempo y por tu palabra, por lo que nos revelas, porque siempre nos animas, nos consuelas, nos exhortas también y nos muestras el error en nuestras vidas para poderlos corregir y llevarlos a la práctica. Gracias te damos por este tiempo, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.